presidente regional del Partido Encuentro Ciudadano. El contexto de esta charla mañanera va a ser, por supuesto, en principio el regreso a clases, retorno a clases. Autoridades municipales acá en la zona sur de Anzoátegui dijeron que la asistencia fue del 60%, sin embargo, en un análisis realizado y compartido por tu persona, William, pues manifestabas que el 90% de las instituciones no están aptas para el retorno a clases. Sabemos que aquí en la zona 4 de las escuelas no iniciaron normalmente clases por el tema de las infraestructuras, servicios públicos y bueno, una serie de complicaciones. ¿Cuál es la opinión de William Hernández? Sí, ante todo, buenos días. Gracias por la invitación, Yana, al Negrito con Leche Marrón, a Antorcha TV, mi casa, es columnista aquí de Bitácora Energética. Bueno, escribiendo para los portales y haciendo ese recorrido que hemos venido haciendo en toda la zona del estado de Anzoátegui, y no solamente en la zona sur, en la zona centro y zona norte, con mi responsabilidad política. Partimos de Mapire, que es el municipio de Monagas. Vemos, te pasé la foto por allí, de lo que es la Escuela Técnica Agropecuaria Mapire, totalmente deteriorada, el techo ya se dio en algunas cosas, en algunas partes, falta de insumos, pupitres, insumos de limpieza, vemos lo que monte en alrededor de las escuelas técnicas, pero cuando tú sigues hacia comunidades como rurales, en este caso, por decir algo, como Santa Clara o Suata, es la misma calamidad en las escuelas. Son escuelas más pequeñas, pero cuando sigas al municipio Miranda y te vas hacia Tapirire, lo que ves la Escuela Técnica Agropecuaria Tapirire, la ves en las mismas condiciones, o sea, condiciones precarias para el inicio del año escolar. Hoy la matrícula, por supuesto, ha mermado. Cuando tú te vienes al municipio de Simón Rodríguez, entonces seguimos con las escuelas técnicas de la escuela La ETA del Tigre. Pasa que cuando tú pasas por la carretera nacional ves en las condiciones que se encuentra la ETA del Tigre, y mucho más cuando tienes acceso a las instalaciones. Cuando vas al municipio de Guanipa, en ese mismo recorrido, para seguir en el eje, entonces tú ves la unidad educativa López Castro, Jesús López Castro, tú ves que ya cerraron parte. La más grande, una de las más grandes de Guanipa, ¿no? Sí, la segunda, primero el Liceo Guanipa, te queda López Castro, pero tú ves que lo que es el perímetro central, por decirlo así, de la institución que está alrededor de un auditorio que tienen allí, son las únicas aulas que están en teoría en condiciones para iniciar clases. Ya las aulas que están hacia la parte de atrás, hacia las canchas, ya no pueden dar clases por las condiciones que están, paredes agrietadas, ya se dio el piso, o sea, hay toda una calamidad. Pero cuando tú sigues hacia Andrés Bello, en el mismo municipio de Guanipa, ¿sabes cuál es la que te estoy refiriendo? Que es una de las instituciones más nuevas, que es un edificio donde tú lo ves sin ventanas, tú lo ves sin vidrio, lo ves sin pupitre, o sea, aparte del tema de insumos de limpieza o para su mantenimiento de las instituciones no es tan acorde. Pero si sigues hacia el municipio Freite y te vas a la población de La Mata, la población de La Mata, o si te vas a Misaída, es la misma situación de precariedad. Seguimos, entonces te vas hacia Guantino, ¿ok? Los pobladores de Guantino hacen vida, muchos de ellos en lo que es Campomata, la misma institución de Campomata que te encuentras dentro del campo petrolero, por decirlo así, o el campo residencial, entonces ves unas condiciones de precariedad. Si seguimos partiendo del municipio de Freite, en ese recorrido, entonces, pero si tú sigues hacia la zona centro del estado, como es la creación en Anaco, por nombrar alguna de ellas, está en la misma situación. Son edificaciones viejas y adicional a eso, lo que falta de insumos para el inicio de la clase es grave. Si sigues haciendo el recorrido, si sigues hacia Aragua de Barcelona, la Escuela Técnica Agropecuaria de Barcelona, entonces sí, prácticamente es la misma situación. Entonces, en ese recorrido que hemos venido haciendo nosotros, en este caso de Encuentro Ciudadano, en cada una de las instituciones, no de las instituciones, en cada uno de los municipios, entonces hemos venido haciendo distintos análisis en distintas áreas. En el sector educativo ya vemos, nosotros el 90% de las instituciones del centro sur del estado no están en condiciones para dar clases. Y lo peor aún es que se hizo ahorita un programa, una ayuda para mi escuela, algo así se llamaba, una ayuda para mi escuela, donde en teoría iban a abordar lo que era el mantenimiento preventivo y correctivo de las instituciones educativas del Estado y del país para el inicio de clase. Entonces ya vemos que eso no pasó. Ahora, es grave la situación. Exacto, es grave lo que me estás comentando. La situación es la siguiente.
A pesar de todas estas circunstancias, los muchachos están yendo a clases. Los papás mandan a los muchachos a clases, ¿no? En las escuelas que todavía están activas dentro de los si haces un recorrido, ahorita las instituciones, le invito al canal a eso, ustedes como reporteros a las direcciones de cada una de las instituciones ven una deserción escolar muy alta. Claro, es parte de la información que se ha suministrado también a través de redes sociales. Se ha dado el tema de la disminución de los muchachos que van a clases, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos visto un panorama nacional, el tema del instructivo NAPRE, el tema de la entrega de calzados, de ropa a los docentes y también a los alumnos. Enmarcado en toda esta situación, ¿cuál es la falla que se presenta actualmente? ¿Cuál es la falla? ¿Qué es lo que pasa con el Estado, con los gobiernos, que se está dando esta situación con las escuelas deterioradas? Tenemos una llamada, vamos a contestar a ver si tiene que ver con... Aló, buenos días. ¿Cómo le va? Si puede bajarle un poquito de volumen a su televisor. Ok, perfecto. Es todo el tiempo lo mismo de siempre, es la misma escuela que se viene sembrando desde que estaba, y hay que hablarlo con nombres y apellidos. Y ese es los resultados de la escuela de Buchara Fría, continuando con el doctorado que hizo Nicolás Maduro. Los resultados netamente son esto que está diciendo ahí el compañero y el amigo, compañeros porque venezolanos somos y tenemos que tratar de recuperar nuestra escuela, y la única manera de recuperarlo es sacando a Nicolás Maduro, que nosotros los venezolanos nos demos cuenta que si no existe la unión como tal para tener un contrincante que vaya en contra de él, porque él lo sabe, todo eso que usted está diciendo, lo que está planteando el invitado, él no sabe, mira, aquí en Venezuela, quien maneja lo que es la región política son ellos. Ellos sí saben hacer las cosas bien, porque ellos saben cómo connotar y explotar al venezolano de cualquier manera, sea psicológica, sea pedagógica, sea política, sea psicosocial, sea del punto de vista. ¿Ves? Entonces, por esto quiero ampliar más, porque es la destrucción total que ya nos está viendo. Ya la destrucción total, e incluso de comunicaciones entre Estado y Estado, ya no se trata de destrucción económica, ya no se trata de destrucción vial, no se trata de lo que ustedes quieran decir, lo que dice el Estado. Estoy de acuerdo. Y hay que llamar a eso con nombre y apellido. Solamente tiene un cáncer, como lo dijo un presidente, que no quiero decir el nombre, que hay que extirpar. Hasta que nosotros los venezolanos no entendamos que hay que sacar a Nicolás Maduro de ahí, de las flores, no vamos a estar tranquilos. Y eso que usted dice, que fue lo que dio, me da indignación y me da, como que dice, furor. Porque eso no es lo que nos merecemos nosotros del pueblo. Mira, un presidente es como un padre cuando tiene un hijo, y lo pongo como ejemplo. Porque cuando un padre tiene un hijo, si el hijo te pide comida, tú no le vas a dar piedra. Y el pueblo te está pidiendo prácticamente que renuncie, que ya no tiene gasto para nada, porque él lo sabe. Él se apega porque él tiene una creencia de satanismo que está cambiando nombre a como le dé la gana. Y esta parte de eso, en la parte ya de lo que él tenía que hacer, económica, cultural, educacional, lo está haciendo. Si nosotros no le damos parado, no lo vamos a lograr. Muchísimas gracias y saludos al invitado. Bien, gracias por el contacto. Bueno, ahí está la opinión, ¿no?, de los televidentes, pero entonces sí, la falla, mira, yo no diría que falla, ¿no? Yo creo que todo esto va adrede. Hay un mecanismo, un tema, uno primero comunicacional, desde mi punto de vista, el tema comunicacional que ha llevado hoy con un modelo de campaña de mejora del país. Venezuela se arregló a su Atiquete enamora para llegar al Estado, pero eso es lo que un tema de en materia comunicacional para ir creando una expectativa de mejora o de cambio en el país. Pero la realidad es que ha venido el Estado,
hay que decirlo así, por política de Estado, ha venido haciendo unas políticas donde cada uno, de destrucción de cada uno de los puntos de convivencia de la ciudadanía. Entre eso tenemos el sector educativo, vemos en qué condiciones se encuentra, también vemos cómo lo es el sector alimentario, vemos en qué estado se encuentra, el sector petrolero, vemos en qué estado se encuentra. Hoy vemos un proceso inflacionario que hoy nos ha conllevado a una situación crítica a los venezolanos. Vemos un éxodo masivo de cada uno de los venezolanos, el nivel de subsistencia que necesitamos cada uno de los venezolanos en el día a día. Entonces nosotros lo llevamos a un proceso de dependencia, en este caso del Estado. Y yo lo puedo catalogar como la destrucción de la mentalidad despierta. Okay. O sea, el venezolano hoy en día, cada uno, el camarógrafo, ustedes, nosotros como ciudadanos comunes, entonces despertamos a esa madre anzoatiguense, esa madre guanipense, que se despierta a las 5 de la mañana, en el caso ahorita de las clases, para llevar a su chamo a la institución. Segundo, pensando que le va a dar desayuno al chamo. Tercero, ligando que de una u otra manera el programa PAES le dé el almuerzo para complementar el almuerzo del hogar. Y en la tarde, entonces, tiene que salir con su esposo a buscar el nivel de, en este caso, de alimentación para sus hijos, tanto de merienda como de cena. El tema es, nada más por nombrar el tema escolar, el tema de tarea para los chamos, y pensando entonces en el desayuno del otro día. Entonces se repite un ciclo, es un ciclo que va de forma continua. Entonces nosotros lo llamamos destrucción de la mentalidad despierta. Es lo que nos ha llevado hoy a esta situación de dependencia del Estado. Hoy vemos como las instituciones del Estado no son autónomas. Vemos, lamentablemente podemos decir que el Banco Central de Venezuela no es autónomo. La principal industria del país, que se creó una mentira de un contexto internacional, y vemos hoy que el 90% de nuestra infraestructura que está fuera de Venezuela, que era para el petróleo venezolano, hoy no existe, como ya lo sabemos, Naina, como también vemos las refinerías en el Caribe, como vemos algunas empresas en Holanda. O sea, todo esto, o empresas que teníamos compartidas, en este caso la principal industria del país. Entonces vemos una política en materia petrolera internacional que está por debajo de cero. Y si lo lleva al tema nacional, entonces vemos unas cifras de la OPEP, unas cifras petroleras que hace un poco dijeron que era 1 millón de barriles día, que íbamos a llegar en el último trimestre del año, y no hemos pasado de los 630.000 barriles, donde la faja petrolífera del Orinoco apenas lo que llega son unos 400 y tanto, y el resto es distribuido, que si el Zulia, un poco Monaga. Entonces vemos hoy con unas políticas, yo no diría que son políticas erradas en distintas materias en estos últimos 22 años, sino son políticas por parte del Estado acertadas para llevarnos a la situación que hoy padecemos todos los venezolanos. Un problema inflacionario, ya te lo dije, un problema educativo, veamos en el punto que hoy se encuentra, vemos el tema transporte, vemos las condiciones que se encuentra, vemos el tema de vialidad. Hace poco el paso de la carretera Cantaura-Naco se desplomó, pero ya se había desplomado también la troncal, lo que era por la altura de la parroquia de la estación de servicio del Carmen. Pero cuando tú te vas por aquí, en el sur, que te ibas hacia Santa María de Pire, después ya pasábamos a Casabe, también pasó hace un par de meses que estuvo totalmente colapsada. Pero si tú te vas, entonces te vas por aquí por Campo Mata y llegas a Huico, y te vas te vas por aquí por La Mata, llegas a lo que es Guantino, y te vas a la otra vía de acceso para salir a Freite, te vas por Campo Mata, entonces ves una vía totalmente deteriorada. Pero si te vienes por la autopista, la curva de la Pachita, para seguir ese recorrido, y te pasas por Mapiricure y que vas a salir a la planta de soya de aquí vía Pariaguán, entonces la ves totalmente destruida. Entonces hay una vialidad en todo el territorio del Estado. Hablamos del centro sur y podemos hablar del centro norte, ¿no? Y hacia el oeste, en total precariedad. Entonces es evidente que yo lo he dicho, que Anzoátegui no te enamora, donde hay una campaña a principios de año, donde iban a impulsar el turismo, donde se iban a hacer inversiones en vialidades, donde incluso se visitó hasta la empresa Pulpaca, creo que fue mediados de enero, febrero, por ahí,
visitaron la empresa Pulpaca, que fue una empresa expropiada, un robo por parte de la nación, donde iban a reactivar, que iban a generar empleo en el municipio de Independencia, y vayan a visitar la empresa Pulpaca. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir con esto? Entonces, hay una campaña comunicacional que Venezuela se arregló, Anzoátegui se enamora, que hay una serie una serie de pronunciamientos en materia comunicacional, donde le transmite al venezolano que en Venezuela las cosas se están arreglando, pero vean la realidad. Entonces nosotros lo llamamos la destrucción de la mentalidad despierta, o sea, empieza a crear confusión en cada uno de los venezolanos. Interesante análisis el que realices la mañana de hoy, William. Ahora, yo creo que es imposible, ¿no? De cierta manera no ligar la situación en la que se encuentra todo esto que me comentas con la política venezolana. Bueno, los partidos de oposición están preparándose para lo que es un proceso de internas, elegir algún candidato que se pueda enfrentar a Nicolás Maduro pues en 2024. Tú eres representante de Encuentro Ciudadano, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema? Bueno, mira, nosotros desde Encuentro Ciudadano estamos en ese proceso de conexión con cada uno de los ciudadanos. De los ciudadanos del Estado. En mi caso, que andamos recorriendo cada uno de los municipios del Estado Anzoátegui, desde el municipio de Monaga, ya que es el segundo puerto de agua dulce del Estado, municipio Independencia, que es el primer puerto de agua dulce en el Estado, y seguimos recorriendo el sur y el centro, llegando hasta el norte y cogiendo hacia el oeste del Estado. En cada uno de los municipios lo que tenemos es ese proceso de conexión con cada uno de los ciudadanos, con conexión de esa realidad de cambio que quieren los anzoatiguenses. De cara a eso, nosotros creemos en el libre mercado, nosotros creemos que tenemos que construir ciudadanía para seguir formando y vivir en el desarrollo en cada una de las áreas de nuestro estado, unas potencialidades. Tenemos un plan país, los invito a que lo podamos leer, donde incluso nosotros hemos hecho no solo una serie de profesionales, hemos hecho un diagnóstico en distintas áreas y hemos llegado a que el Estado hoy se encuentra en emergencia. Ahorita nosotros, ahorita en el mes de noviembre vamos a anunciar nuestra banderada para ese proceso interno dentro de la plataforma unitaria. Y por supuesto, pero más allá del tema del proceso interno, nosotros vamos a hacer una propuesta, vamos a ir a un proceso primario que lo vamos a anunciar en su determinado momento, pero más allá de eso es la unión de todos los demócratas del país. Porque son dos fases, una es el proceso primario al momento que lo anuncia la plataforma unitaria, esa es la primera fase, el que salga victorioso en el proceso primario, nosotros lo aplaudimos, nos aplegamos a esa candidatura, si nosotros tenemos la dicha o tenemos la responsabilidad de asumir la presidencia, la candidatura a la presidencia de la República ya no es una candidatura solamente de Encuentro Ciudadano, es una candidatura de cada uno de los demócratas del país. Entonces empezamos a otra fase que ya es un proceso de recuperación de lo que es nosotros ir al proceso electoral, porque no es elegir por elegir, nosotros queremos elegir, nosotros queremos ir a un proceso electoral donde el voto de ustedes, el voto del camarógrafo, el voto de las personas que nos escuchen sea respetado, sea valorado y por supuesto en una fase de construcción de un nuevo país, donde tenemos, ya lo dije, un país en emergencia y necesitamos estabilizarlo. ¿Y cómo lo estabilizamos? Con un cambio estructural en todo el sistema de gobierno, para posteriormente ir a un proceso de ejecución y desarrollo. ¿Cómo lo estabilizamos? Con un cambio estructural en todo el sistema de gobierno, y eso es a través de un proceso de credibilidad y un proceso de certeza y un proceso democrático en el país, para posteriormente ir a un proceso de ejecución y desarrollo que nos va a costar, por decir algo, más allá del tema económico, que hay que ganarse la confianza, hay que hacer las inversiones necesarias, tanto internacional como nacionalmente, para recuperar, por nombrar alguna de ellas, la principal industria del país, que necesita un promedio de 25 mil millones de dólares por un periodo de 8 años para recuperarla y llevarla al esquema que teníamos ya hace un par de años, unas décadas atrás. Eso es por nombrar a uno, es regresar de las autonomías a las instituciones como es el Banco Central de Venezuela, la Contraloría de la República, lo que es todo el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces eso es un proceso de cambio estructural en todo el sistema de gobierno y parte de ese punto.
Fíjate, la comunidad tiene un papel bien importante en todo este tema, porque bueno, inicialmente la comunidad, las personas, los ciudadanos venezolanos son los que deciden, ¿no?, en el tema de las elecciones, para luego proceder a todos estos cambios que tú me estás comentando. Sin embargo, bueno, algunos análisis han demostrado o han pues afirmado que existe un nivel de decepción ciudadana con respecto a la política en el país. ¿Tú crees que los venezolanos en este momento están preparados para ir a una nueva elección, por ejemplo? Sí, mira, el venezolano por tradición es un venezolano demócrata, ¿okay? Le gusta ir al proceso de elecciones. Algunas irregularidades o desconfianza en el sistema electoral en los procesos pasados han llevado a esto. ¿Okay? Eso es uno. Dos, que el Estado ha venido jugando con, en este caso hay que decirlo, con la judicialización de los partidos. Entonces se lleva sus iniciales más no, se lleva sus colores, se lleva sus siglas, claro. se lleva en este caso sus simpatizantes. Entonces ha venido interrumpiendo lo que son los distintos entes político del país, que no es solamente los factores políticos, porque eso es parte de eso, la tarjeta, pero también ha venido judicializando los sindicatos, ha venido judicializando los gremios, entonces ha venido interrumpiendo ese proceso de democratización dentro de las instituciones del país. En este caso las instituciones demócratas, en este caso los sindicatos, por nombrar algunos de ellos, o por nombrar algunos como es la judicialización de los partidos políticos, que eso también ha venido pasando. Entonces han venido jugando con ese proceso, entonces ha venido no de desconfianza, sino de la destrucción de los factores políticos. Hoy te puedo asegurar, nosotros andamos recorriendo cada uno del estado, como yo dije anteriormente, y hemos tenido esa conexión y hay necesidad de cambio que quiere y requiere la sociedad venezolana. Y hoy los venezolanos, los sotiguenses, los guanipenses, los chamaraperos, creen que están totalmente seguro que ese cambio parte por la salida, en este caso, de la máxima autoridad del país y los cambios estructurales en todo el sistema de gobierno. ¿Y cómo vamos a ir juntos? ¿Cómo vamos a llegar en unidad? ¿Cómo vamos a llegar con los demócratas? ¿Cómo vamos a llegar con lo que queremos con un país de alternativas, donde el salario de cada uno de nosotros, pues nosotros podamos cumplir por lo menos con la canasta básica alimentaria, donde todos esos venezolanos que hoy se fueron del país puedan regresar y ser parte de este cambio que requiere la sociedad venezolana? Eso es parte de la necesidad. A mí se me fue mi primo hermano hace un par de semanas para Brasil. Y se fue mi hermana para Ecuador hace 3 meses, y no es que se fue en avión, se fue en un autobús de aquí allá, con todas las penurias y la calamidad y todo lo que pueda, sin saber hacia dónde van a ir, pero buscando una mejor alternativa. Así son muchos los venezolanos hoy de la familia anzoatiguense, que tenemos nuestros familiares fuera del país, y lo más lamentable es que los vemos partir y ellos se van con una esperanza de que en otro país le van a dar un mundo de oportunidades. Las oportunidades yo seguro que se las vamos a abrir a nosotros, agarrados de la mano todos, en marco de un cambio estructural en todo el sistema de gobierno. Fíjate, William, es momento de hacer una pausa comercial, son las 8:17 minutos de la mañana. Al regresar, entonces vamos con el tema CNE, otro de los puntos bien importantes. Claro. CNE, tenemos también el tema de las elecciones que se están llevando en Brasil, van para una segunda vuelta, Lula, Bolsonaro, y por supuesto también vamos a conversar sobre el ámbito petrolero venezolano. 8:17 minutos de la mañana, ya regresamos. Bien, último segmento, últimos minutos de este Negrito con Leche o Marrón. Información bien importante que estamos conversando con William Hernández, presidente regional del Partido Encuentro Ciudadano. Dejamos algunos temitas para conversar en esta última parte del programa. Uno de ellos, el tema del CNE. Me has especificado que bueno, se preparan para un proceso interno, hay algunas situaciones, ¿no?, que están afectando a la comunidad como tal, a los factores políticos de oposición del país, que quieren ir pues a este proceso para elegir a un candidato para las presidenciales del 2024. Mira, en el proceso interno es un proceso ciudadano, ya se hizo en el 2012, un proceso de la mano de un proceso ciudadano, de personalidades en el país que van a regir en el proceso, en este caso el proceso primario. En los próximos días seguramente la plataforma unitaria
nacional y regional anunciará el mecanismo para el proceso interno de atención primaria. Esa es una primera fase. Y después la misma plataforma unitaria, en este caso ya ampliada, hay 16 organizaciones políticas que se van a incorporar en las próximas semanas, y pues seguramente va a seguir ampliando todo este compás de demócratas del país, harán el anuncio pertinente para el proceso, en este caso presidencial. La primera fase es el proceso primario. El proceso primario, vuelvo y repito, es un proceso ciudadano, ya se hizo en el pasado, hay que recordarlo, cuando Capriles, en el 2011, 2012, se hizo ese proceso ciudadano de la mano de personalidades en el país. Y por supuesto recae a lo regional, a lo local. Esa es la primera fase que podemos ir anunciándolo. El segundo, el mecanismo, cómo vamos a hacerlo, ya lo estaremos anunciando, la plataforma unitaria lo hará en las próximas semanas en esa fase, para después ir al proceso presidencial. Entonces ahí está parte de la información. Ya nos quedan 6 minuticos del programa. Estos 6 minuticos vamos a aprovecharlo hablando de la situación que se registra en el país vecino, Brasil. Tenemos las elecciones, se fueron a segunda vuelta. Lula ganó con 48.30 y algo de los votos en esta última. Bueno, el tema de Brasil, ¿no? Las encuestas daban a Lula por encima del 14%, sí, lo que se guiaba por las encuestas. En el 14%, y que iba a quedar en primera vuelta. Eso es uno. Dos, cuando llegamos al proceso, el día domingo, yo lo estuve haciendo todo el día por el canal español, precisamente, estábamos haciendo todo ese recorrido. Bueno, vemos que no fue a primera vuelta y vimos que la diferencia de 16, 14, 16 puntos llegó a 3, 4 puntos. Claro. Ese es uno. Entre otros, Bolsonaro, el actual presidente, en el último trimestre, o mejor dicho, este año, de derecha, empezó a hacer un trabajo social interesante de recuperación de espacio, y bueno, y vemos los resultados que lo obligó a ir a segunda vuelta a Lula, o a ir al proceso a segunda vuelta. Entre otros, lo que es la Cámara, lo que es el Senado y las gobernaciones, entonces quedaron a mano un alto porcentaje afectos en este caso de Bolsonaro. Entre otros, que el Lula hizo algunas alianzas estratégicas para ir al proceso, en este caso de primera vuelta, no a través de su proceso ideológico, sino a través de un descontento de ciertas personalidades que acompañaron a Bolsonaro en un determinado momento. Entre otros, Bolsonaro hizo un trabajo extraordinario, en este caso de una campaña de recuperación de su popularidad para llegar a los 43% de aceptación, en este caso el voto. Y segundo, que bueno, en el caso de Lula, un eje de corrupción que lo marcó todas sus dos gestiones. Después lo marcó Rousseff, que ya sabemos lo que pasó con ese, que fue de la mano de ella. Entonces entra en el 2018 Bolsonaro, pero anteriormente había unos escándalos de corrupción de Lula, y en este caso a todos sus implicados, en este caso Odebrecht, Petrobras, entre otros, que fue un acto de corrupción a nivel del continente. Entonces eso nos ha venido llevando a unos resultados electorales ahorita, que fue el domingo, que no se esperaban. Ahora, ¿qué es lo que queda? Bueno, en estas próximas semanas viene un proceso de alianza con los dos factores, o las dos factores que participaron, que quedaron muy por debajo, pero van a dar algunos porcentajes de puntada, a ver hacia dónde cogen, bien sea Bolsonaro, bien sea Lula. Segundo, el nivel en este caso de los gobernadores electos de Bolsonaro. Entonces, por supuesto, de lógica se van a convertir en esa punta de lanza para mantener la presidencia e ir a un proceso de derecha un proceso de inversión en el país. Entonces, claro, hubo un tema que afectó a todos los países del continente, que fue el tema pandémico. Afectó en Estados Unidos a Donald Trump, y afectó en este caso a Bolsonaro también en Brasil. Y en el caso de Estados Unidos, entonces ahorita también vienen las elecciones de medio tiempo, que eso viene ahora también, donde hay una alta, en el caso de la Florida, que seguramente los números
aparte que ya son elecciones de segundo grado, pero los números indican que el partido afecto a Donald Trump va a ganar cierta parte de la Cámara. Entonces la política internacional hoy juega un papel importantísimo, entonces del monstruo el monstruo de América como es Brasil, y en este caso Estados Unidos, y en Canadá, que también hubo un proceso interesante que hay que evaluarlo, a pesar que vemos en Colombia un Petro que ganó un proceso electoral, pero ha venido teniendo ciertos percances desde su, por decirlo así, de su juramentación hasta hoy, de manifestaciones, algunos acercamientos a ciertos sectores izquierdosos en el país, que es su tendencia y que ha causado cierta desconfianza en el continente. Pero también vemos en algunos países, el caso Panamá, como vemos también en el caso de Nicaragua, vemos algunos resultados, pero también vemos en Perú y vemos en Chile algunas situaciones irregulares ante el proceso gubernamental que viven ellos. Entonces hoy el escenario del continente es no bien traumático, es bien de análisis, pero todo va a depender de dos cosas. Uno, el tema de Brasil va a jugar un papel importantísimo en lo que es el continente. Vemos las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos que van a seguir jugando un papel importantísimo, sí, un papel importantísimo, y ahorita vemos en Europa que ganó la magistratura una mujer de derecha que va a marcar una pauta en el continente europeo, y por supuesto la política hacia América Latina van a jugar un escenario interesante en el país. Por lo más pronto, ¿quién piensas tú que pudiese ganar en Brasil? Mira, para mí es un proceso interesante. Para mí hubo ahorita un empate técnico. Yo en los próximos días yo veo un repunte de Bolsonaro muy cercano en este caso a Lula. Puede jugar ahí un margen de diferencias muy pequeño. Cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que Bolsonaro va a salir victorioso de ese proceso presidencial. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación y de verdad agradecido a todos. Sí, bueno, una amena conversación, además con información importantísima, bien completa.